Nuestro tema principal, como decíamos, se trata de un tema muy importante porque se trata del ejercicio de recursos públicos que fueron entregados a una cámara del sector empresarial y que terminaron pues en irregularidades, y son recursos de todos que se entregaron a el empresariado, a un sector del alto empresariado mexicano que además en realidad poco necesitaría que se le ayudara con recursos públicos. Terminan entregándole recursos públicos. Esto ocurrió en el sexenio de Peña Nieto, y que después encima ni siquiera los utilizan como debieran de haber sido utilizados. Una investigación que presenta Erika Ramírez y que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx, consultar y compartir. Se encuentra en estos momentos como noticia principal, como investigación principal en nuestro portal. Y entrando en materia, la Auditoría Superior de la Federación detectó posibles daños a la Hacienda Pública Federal por más de 291 millones de pesos, que operó la Concanaco Servitur, entonces presidida por Enrique Solana Sentíes, mediante la entrega de apoyos del Instituto Nacional del Emprendedor, creado en la administración del priista Enrique Peña Nieto. El Instituto Nacional del Emprendedor, conocido por su acrónimo de INADEM, creado por decreto presidencial durante la administración de Enrique Peña Nieto, transfirió 294,577,500 pesos a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como Concanaco Servitur. Pues se escucha muy fácil decir 294,577,500 pesos, casi 295 millones. Y de esta bolsa, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 291,393,774 pesos, es decir, el 98% de los recursos entregados. De los 295 millones, resulta que solamente el 2% no tuvieron ningún tipo de observación que pudiera emitir la Auditoría Superior de la Federación. De los recursos que debieron estar destinados al apoyo de programas, así como la adquisición de bienes y servicios en los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016, la Concanaco Servitur, como decíamos, entonces presidida por Enrique Solana Sentíes, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, por lo que se emitieron 8 pliegos de observación por posibles daños a la hacienda pública. 8 pliegos de información. Quienes podemos o hemos tenido la oportunidad de revisar las auditorías, bueno, pues cuando hay un pliego de información ya hay sabemos que hay irregularidades que pudieran haberse cometido pues de manera amplia, pero cuando hay 8 pliegos de información en una sola auditoría, pues quiere decir que prácticamente todo estaba en desorden. La Auditoría Superior de la Federación inició sus investigaciones tras recibir una denuncia ciudadana en contra de la Concanaco Servitur, en la que se le acusaba al organismo de que solo aplicaba un 40% del total de los 159 millones de pesos a programas reales recibidos del 2014 al 2016, y que estaba pagando a empresas fachada el 60% restante para después distribuir estos recursos a la administración de la dirigencia de la Confederación. Estaríamos hablando de un delito de peculado que involucraría al 60% de los recursos que le entregó, perdón, al 40%, no, al 60% de los recursos que le entregó la Federación. Pues realmente se trata de una investigación pues que no tendríamos que cejar, tendremos que ver qué es lo que determina, no nada más ahora ya la Auditoría Superior de la Federación, sino las investigaciones que se deriven de esta auditoría, porque son recursos de todos. Decíamos más de 291 millones de pesos que se entregaron además a un sector de la cúpula empresarial que realmente no necesitaría de recursos públicos para este tipo de programas. Entre los hallazgos de la auditoría se encuentra que las empresas Business Coaching Firm y Rauda Global Consulting Service, a las que se les entregaron recursos millonarios, tuvieron como soporte facturas canceladas. Asimismo, no se localizaron los domicilios fiscales
de Emco Soluciones de Software, SADCB, y de Innova e Impulso Consulting Group, quienes supuestamente habían prestado sus servicios a la Confederación. Es decir, este tipo de empresas recurriendo a estrategias de factureras, empresas que no existen, que dan un domicilio y cuando uno va a buscarlos resulta que ahí no hay, ahí no está constituida esa empresa, no existe pues ahí, y también con facturas que se emiten, luego se cancelan, pero el dinero no se devuelve. Pues son delitos realmente muy importantes en los que está involucrada la Concanaco Servitur. De las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, también se desprenden promociones de responsabilidades para los ahora exfuncionarios de la Secretaría de Economía que operaban el INADEM. Pues sí, porque no se trata nada más de un asunto de este sector empresarial. Por supuesto, no tendríamos que señalar que toda la Concanaco estaba involucrada en esto. Es un sector que en ese momento era el responsable de la ejecución de los recursos, pero no solo ellos. La Auditoría Superior de la Federación acusa también a el INADEM, a funcionarios del INADEM, porque dejaron pasar, pues podríamos decir en el mejor de los casos y señalando o probablemente pecando de ingenuidad, que los dejaron pasar porque no se dieron cuenta. No sabemos si los dejaron pasar en efecto porque no se dieron cuenta o porque fueron también cómplices de este hecho. Cabe destacar que el 13 de agosto de 2019, ya en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que desapareció al INADEM, mismo que había sido encabezado por Alejandro Delgado Ayala, bajo el nombramiento del exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal y del expresidente priista, como decíamos, Enrique Peña Nieto. Entremos más al detalle de las irregularidades. La muestra fiscalizada fue por el total de 294,577,500 pesos de apoyos otorgados con recursos públicos federales correspondientes a 152 convenios de colaboración para el otorgamiento de apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, suscritos por el entonces INADEM, con la Concanaco Servitur, quien se desempeñaba como organismo intermedio o beneficiario. El máximo órgano de fiscalización del país encontró que el monto más elevado que podría significar un daño al erario asciende, o sea, un solo daño, un solo convenio, digamos, por 109,665,951 pesos. ¿Esto por qué? Por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos en los conceptos, montos y porcentajes autorizados, como la relación del gasto y los comprobantes fiscales del ejercicio del recurso realizado por los proveedores contratados de 47 proyectos aprobados en 2014. Es decir, pues no había manera de comprobar que los recursos que se les entregaron se gastaron en lo que estaban destinados. Además, en este ejercicio se detectaron pagos por 2,979,028 pesos a Business Coaching Firm y a Raudal Global Consulting Service por 7,179,150 pesos. Ambas empresas consultoras tuvieron como soporte facturas o CFDI, estas facturas digitales, canceladas, por lo que no acreditó el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Concanaco Servitur. Le siguen observaciones por 69,999,040 pesos entregados al organismo empresarial que comprende el proyecto estratégico con el folio FNE 141-126. Este justificaba como programa de apoyo para las microempresas mexicanas para lograr una mayor productividad y competitividad comercial al adoptar nuevas tecnologías de información y comunicación, fomentando el nuevo programa tributario RIF, régimen de incorporación fiscal para todo el territorio nacional. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación presume las irregularidades porque el organismo intermediario no presentó la documentación comprobatoria de la obtención y aplicación de la aportación privada de los beneficiarios. Y bueno, pues precisamente para que podamos entender ante qué estamos, agradezco mucho que nos acompañe el maestro Eduardo Bojorquez, quien es politólogo, es decir, graduado en Ciencia Política y Administración, y también es maestro en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Cambridge y pues experto también en materia de transparencia. Muchas gracias, maestro Eduardo Bojorquez, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto. Gracias, maestro. Pues usted ha tenido ya oportunidad de leer y escuchar sobre este tema que estamos presentando, autoría de Erika Ramírez, en el sentido de que se le entregaron recursos a la Concanaco, Servitur. Uno podría pensar que este sector a veces no tendría la necesidad de apoyos de este tipo. Bueno, se hacen, es un asunto de estrategia del Estado mexicano, en su momento encabezado por Enrique Peña Nieto, porque esto ocurrió en el sexenio pasado, para apuntalar el desarrollo empresarial de nuestro país. Pero bueno, vemos que de los 295 millones que se le entregaron, el 98% tiene irregularidades, y que eso no son irregularidades pues sencillas, sino son irregularidades de falta de comprobación cómo se ejercieron los recursos, y también pues el probable uso de estas empresas factureras. Usted, con su experiencia y sus conocimientos, nos podría decir ante qué estamos en este programa que se ejecutó y que transfirió recursos para la Concanaco. Bueno, creo que estamos en presencia de dos temas importantes. Por un lado, como se ha dicho y se señaló desde su momento, el Instituto Nacional para el Desarrollo de los Emprendedores siempre estuvo bajo la lupa, siempre estuvo cuestionado por la forma en la que se había construido, en la que se asignan los recursos que estaban pues, destinados para el fomento de la empresa privada y de la pequeña y mediana empresa en México. Siempre hubo ruido, ¿no? No es un asunto nuevo, esto viene desde el sexenio pasado, se ha venido señalando. Lo que es un segundo tema y el aporte que hace la Auditoría Superior de la Federación es que en el proceso de auditar estos programas de apoyo, identifica este caso concreto que está bajo revisión. Todavía no han concluido las investigaciones de la auditoría, lo que ha pues, publicado en este momento y lo que está compartiendo en este momento es que se carece de la comprobación necesaria para lo que era la contraparte, la parte que iba a poner el sector privado o las empresas alrededor de estos apoyos. Técnicamente la figura se llama de par y paso, es una figura en la cual el gobierno pone recursos y del otro lado el sector privado tiene que hacer lo propio. Lo que se está identificando aquí es que se recibieron los recursos de parte del gobierno, pero no han sido apropiadamente acreditados y comprobados los recursos que tendría que haber puesto como complemento el sector privado en el caso de esta Cámara de Comercio. Creo que lo que ilustra pues es falta de aseo en principio. Habrá que ver si las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación llevan a presuntas responsabilidades. Y aquí me detengo, porque lo que tendrá que hacer la auditoría es acreditar si hubo servidores públicos que actuaron en colusión con la Cámara para que esto se diera, o si estamos en presencia de un posible fraude donde se recibieron los recursos, pero no se aportaron los complementos necesarios. Así es, maestro. ¿Qué es lo que falla cuando ocurren este tipo de irregularidades? Uno pensaría que los recursos públicos tendrían que gastarse o ejercerse con responsabilidad, con pulcritud, porque son recursos de todos. Y cuando vemos este tipo de irregularidades, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es un asunto de operación en la ejecución de los recursos? ¿Es un asunto de falta de normatividad o legislación al respecto? ¿Qué es lo que falla para que tengamos irregularidades, pues que por cientos de millones de pesos? Bueno, hay dos posibles respuestas a lo que planteas. Una tiene que ver, sí, con problemas de diseño. Desde el momento en que se diseñó el programa, creo que lo sabemos, hay una enorme tentación en todos los gobiernos de darle un uso político a los recursos que son de todas y de todos. No se entregan los apoyos solo porque las personas los necesitan, sino buscando a cambio pues, apoyo político, movilización, incluso en procesos electorales, algún tipo de activismo a favor de un candidato. Están hiperpolitizados los programas públicos. Todo mundo quiere sacar ventaja política de la entrega de recursos y eso hace que su diseño no sea el más pulcro o el más sencillo, el que mejor se apega a la ley, sino que hay siempre una consideración de carácter político electoral. Y creo que ese es uno de las posibles respuestas a lo que planteas. La otra es que haya una operación pues, que intencionalmente se planeó como una operación fraudulenta
o como una operación con corrupción. Este es otro supuesto que es muy frecuente en nuestra sociedad. Quienes piensan que la corrupción es un crimen pasional, pues no están entendiendo que la corrupción se diseña en un respirador, se planea muy bien y se está pensando cómo abusar del dinero público en programas como este o como algún otro. Hay quien está pensando desde que se concibe el programa en cómo van a desviarse recursos, ya sea para financiar campañas electorales, para el beneficio de los funcionarios públicos que están involucrados. Entonces, creo que aquí tenemos dos posibilidades. Una, que hay un problema de diseño por la hiperpolitización de los programas y las políticas gubernamentales que siempre buscan tener un efecto electoral y entonces no están bien diseñados. Y la otra es que haya intencionalmente el afán de desviar recursos públicos y que se arma una trama fraudulenta como las que hemos descrito en sexenios anteriores, la estafa maestra o los casos de Odebrecht y otros grandes casos de corrupción, ¿no? Donde intencionalmente se armó una estrategia con el fin de propiciar fraude, cohecho, corrupción o desvío de recursos públicos. Así es, maestro. Y también preguntarle sobre esta situación de que sea con recursos públicos que se financien este tipo de cámaras. Entiendo que hay una suerte de interés de política pública de apoyar determinados sectores y además que la propia Concanaco no significa que sea la cúpula. Hay muchas empresas también adscritas a la propia Concanaco, pequeñas, medianas, pero ¿qué justificación tenemos para que recursos públicos terminen en este tipo de cámaras? Como bien lo dices, la Concanaco es el paraguas, es el intermediario, ¿no? Entre empresas medianas, pequeñas, algunas grandes, que en muchas ocasiones requieren beneficios o apoyos en circunstancias extraordinarias. A veces las empresas pequeñas no tienen el capital para hacer inversiones en tecnología o cambiar algún proceso productivo y requieren algún apoyo. Yo creo que en sí mismo, como lo describes muy bien, pues no es un problema el que se entreguen recursos a pequeñas o medianas empresas o a proyectos productivos que son necesarios. El problema es el desaseo, ¿no? Si los recursos pueden ser perfectamente identificados y trazados su origen y su destino y se puede comprobar el gasto, pues estamos en presencia de un programa que cumple un objetivo de política pública. Si por el contrario son objeto de observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, de revisiones que ilustran que hubo un manejo desasiado, por decirlo lo menos, alrededor de este tema, pues entonces no solo no se cumple el objetivo de política pública, sino que el recurso pudo haber sido utilizado con otro propósito. Creo que en sí mismo no hay un problema en apoyar a la pequeña y mediana empresa. Si ves, por ejemplo, lo que hicieron el gobierno federal y las entidades federativas durante la pandemia, pues por ejemplo, suspendiendo el cobro de ciertos impuestos o de ciertos créditos que se le habían entregado a pequeñas y medianas empresas por las condiciones mismas de la pandemia y de la economía, pues uno puede entender que puede haber un objetivo de política pública. No es un asunto reprobable en sí mismo. La manera en la que se ejercen estos recursos y que se cumplan los objetivos para los que se entregaron es tal vez el tema más complicado de todos estos programas. Porque a fin de cuentas, ¿qué quisiéramos saber tú como periodista o yo como ciudadano? Lo que quisiéramos saber es que efectivamente funcionaron para lo que fueron creados esos programas, que cambiaron las condiciones de operación, que pudieron mejorar estas empresas, ser más competitivas o más exitosas y generar una economía mucho más próspera, ¿no? Así es, maestro. Aquí el cuestionamiento no es tanto acerca de que se apoyen a estas pequeñas o medianas empresas, porque como bien usted ha señalado, es algo que se ha hecho, que de hecho se hizo de manera más, podríamos decir que evidente con respecto de la pandemia, pero que se haga a través de estas cámaras, porque podría haber el gobierno federal destinado los apoyos mediante programas que tiene también para el desarrollo de estas empresas y de manera directa, sin tanto intermediarismo, se hubiera entregado a estos beneficiarios finales, pero resulta que se triangula a través de esta cámara. Es lo que, digamos que sería el núcleo de este cuestionamiento. ¿Usted cómo justificaría que se entreguen precisamente a través de esta cámara que dominada por cúpulas y que no sea de manera directa, como ocurrió en el sexenio pasado?
Sí, la Cámara agrupa un conjunto de empresas y a lo mejor estas empresas, voy a decirlo en términos muy técnicos, redujeron los costos de poder buscar recursos adicionales o estos apoyos de manera directa. Tampoco es sencillo para una pequeña empresa acceder directamente a recursos. Hay trámites, hay una serie de elementos que tienen que comprobar, incluso, por ejemplo, la propia fiscalización del gasto, como el ejemplo que ustedes han planteado en este medio, ilustra el trabajo de Erika, pues lo que tienes es una carga regulatoria y normativa que a veces hace difícil que una pequeña empresa directamente acceda a los recursos. Se puede entender que en ciertos casos hay algún tipo de intermediación, pero también hay otra cosa histórica, y es que nuestro país está construido políticamente alrededor de intermediarios, de relaciones clientelares en todas las áreas, ¿no?, de la vida pública, alrededor de los sindicatos, de las empresas, alrededor de los distintos intermediarios, como tú lo acabas de señalar, que buscan obtener algún beneficio político o tratar de resolver algún tema que aparentemente afecta a muchos y en ello van ganando poder y van creciendo. Creo que también eso es un asunto que ha caracterizado tristemente a nuestra sociedad, y es que hay muchos intermediarios, ¿no? Prácticamente en cualquier tema que te metas vas a descubrir que hay algún líder que ha agrupado algún grupo de personas o de individuos alrededor de alguna causa. Puede ser válido agruparse para defender ciertos intereses, lo hacen los taxistas, lo pueden hacer los concesionarios de transporte público, lo pueden hacer las empresas. Creo que el punto es que estamos de tal manera mal acostumbrados a la presencia de intermediarios que los programas no se diseñan tratando de evitar estas redes clientelares y estas redes de intermediación y facilitándole la vida a las pequeñas y medianas empresas o a los individuos que están buscando acceder a algún derecho que les toca por diseño constitucional. Yo creo que ahí tenemos una inercia muy, muy añeja, ¿no?, donde siempre hay alguien que intercede, intermedia, agrupa a ciertos intereses con el propósito, sí, de ganar fuerza y de defender una causa legítima, pero también en ocasiones, pues eso nos ha pasado con las empresas y con los sindicatos, ¿no? Se nos corrompen y entonces lo que era la defensa de los intereses colectivos se vuelve la defensa de los líderes gremiales o de las cúpulas. Así es, maestro. Pues, ¿qué es lo que tendría que hacer este país, el Estado mexicano, para evitar que casos como estos sigan sucediendo en la administración pública federal y estatal? El asunto es de que son recursos públicos, que en este caso por pues casi 300 millones de pesos que presentan irregularidades y que muy probablemente por estas irregularidades que está documentando la auditoría, pues no sirvieron para el objetivo que se entregaron a estos privados. Y qué hacer para que esto no se repita, cuáles las lecciones que deja para México esto, y si también usted considera en el camino de prevenirse. Bueno, a mí me preocupa mucho que cada vez más hablamos de que no se transparenten algunos temas por razones de seguridad nacional. Tú lo habrás visto, se está volviendo una tendencia en los estados, en el gobierno federal, que sobre pretexto de la seguridad nacional o la seguridad del estado no se haga pública información sobre estos temas. Creo que lo primero es asegurar flujos de información, que tú o yo y cualquier persona puedan saber exactamente a quién se le entregaron recursos, cómo se le entregaron, con qué propósito, cuál fue el destino de estas inversiones que hacemos como sociedad alrededor de estos temas, y que no se justifique la falta de transparencia en temas, por ejemplo, de seguridad nacional. Podría decirse, y esto es algo de lo que hemos vivido históricamente, que no se puede justificar la entrega de los pequeños apoyos porque son pequeñas empresas que no tienen capacidad para rendir cuentas. Bueno, para eso están los sistemas de información, para eso está la capacidad del Estado de montar páginas web, transparentar a todo detalle lo que se está entregando. Yo creo que también, como lo sugiere alguno de tus comentarios, pues hay que trabajar en este tema del clientelismo y el corporativismo, que mucho daño le ha hecho al país, y es que solo puedan acceder a recursos aquellos que están agrupados alrededor de ciertas figuras de intermediación. Creo que ese es un tema que hay que revisar.
pero sobre todo creo que lo importante es que se diseñen estos programas sin la intención pues de fraude, de corrupción o de uso político y electoral de estos recursos. Es ahí donde está mucho del problema, desde el diseño, desde la concepción, desde la promesa de campaña, vienen muchísimos de estos temas, se van arrastrando. Lo que normalmente ocurre es que gracias a la revisión o de la Auditoría Superior de la Federación o de periodistas de investigación, se conoce lo que está pasando, pero desde su concepción, desde su diseño, están planteándose estos problemas. Piensa, por ejemplo, ahorita que tenemos elecciones en 6 estados de la República, ¿cuántos de los candidatos y candidatas estarán ofreciendo apoyos, beneficios a distintos grupos clientelares, ya sea en el sector del trabajo o en el sector de la empresa, o alrededor, por ejemplo, de los contratos colectivos de trabajo de los propios trabajadores del Estado? ¿Cómo estará en este momento la vendimia, ¿no?, de estos favores? Y una vez que sean gobierno, pues van a tener que pagar las facturas, porque estaban desde el seno mismo de la concepción del programa. No se hacen para resolver un problema público muchas de estas acciones, sino para generar una relación pues, de clientelismo, de corporativismo o de beneficio político electoral a cambio de lo que son nuestros derechos. Digo, para decirlo muy claro, nada de lo que estamos hablando no es otra cosa sino un derecho consagrado por la Constitución para las personas, pero tú lo ves una y otra vez, ¿no? Cómo se condicionan estos programas, cómo se negocian estos programas para tratar de obtener algún beneficio político electoral o en algunos casos simple y llanamente corrupción y fraude. Pues muchas gracias, maestro Eduardo Bojorquez. Gracias por haber atendido esta solicitud de Contralínea. Sabemos que está en una reunión que tiene que dejarnos por el momento. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos mucho. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el tiempo y la oportunidad de conversar y pues llegar a su auditorio. Muchas gracias, pues fueron las palabras del maestro Eduardo Bojorquez, él graduado en Ciencia Política y Administración Pública y también maestro en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Cambridge, experto en transparencia, en ejercicio de recursos. Importante lo que nos comenta en el sentido de que hay que quitarle estos espacios al clientelismo político, a este clientelismo que finalmente termina por ser supuestamente intermediario entre recursos que vienen del gobierno federal o de los gobiernos estatales y terminan quedándose estos coyotes, terminan quedándose con parte de el dinero y no llega de manera completa a los beneficiarios últimos, que en muchas ocasiones pues son población vulnerable. Pues importante esta reflexión que hace el maestro Bojorquez en este sentido. Nos decía también que ahí se está argumentando mucho seguridad nacional para no informar. De hecho, en la revista Contralínea nosotros hemos publicado varios reportajes que daban cuenta, que alertaban sobre cómo se utilizaba de manera tramposa, engañosa, este concepto de seguridad nacional para ocultar información. Hay una investigación del periodista Miguel Vadillo en la que dábamos cuenta cómo en el sexenio pasado incluso hasta labores de jardinería, hasta labor o adquisición de uniformes de personas que hacían el aseo eran clasificados como seguridad nacional. ¿Y esto para qué? Pues para que no se informara a qué empresa consentida se le había entregado el recurso y también con sobreprecio muchas veces en este sentido.